Y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Ámbar. Oportuna la invitación porque es el tema que está en el día. Es así, además que en ocasión de que el gobierno nacional está tomando acciones en el tema educativo, recientemente Venezuela se incorpora a un organismo de la UNESCO para tener una educación de mayor calidad y además hacer una evaluación de la calidad educativa. Y por esto tomamos este tema y queremos hacer en principio un diagnóstico de la calidad educativa en nuestro país. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Sí, bueno, en principio es bienvenida toda iniciativa que suponga la evaluación de la calidad educativa en el país. Debemos recordar que en 1998, durante el gobierno del doctor Rafael Caldera, se creó el CINEA, el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación. Ese CINEA se aplicó, es una prueba que se aplicó a niños de tercer grado, sexto grado y noveno grado en la época, poco para hacer un diagnóstico sobre los aprendizajes obtenidos. Los resultados no fueron satisfactorios en ese momento, inclusive un informe de la UNICEF así lo corroboró. En el 2003 se aplicó nuevamente con el presidente Hugo Chávez esta prueba. Hasta hoy en día no conocemos los resultados. De tal manera que han pasado 13 años desde la aplicación de esa última prueba y Venezuela no conoce cómo es el rendimiento de sus estudiantes. De tal manera que esta iniciativa de incorporarse al laboratorio latinoamericano de evaluación de la calidad de la educación es bienvenida porque por fin podríamos tener la oportunidad de tener un diagnóstico más o menos claro de cuáles son los aprendizajes que tienen nuestros muchachos. Hablamos de 13 años sin conocer un diagnóstico de la calidad educativa en nuestro país. Y cabe destacar, y en referencia con la UNESCO, que en el año 2013 realizaron una evaluación en Latinoamérica, en la cual fue publicada recientemente, y destaca que Venezuela no participó en esta evaluación, tampoco Cuba, tampoco participaron otras regiones. Sin embargo, ¿a qué se debe que no haya participado Venezuela? ¿Y a qué llama la atención de que se incorpore ahora nuevamente o que se relacione con la UNESCO? ¿Cuáles serían, digamos, las causas que usted observa en esto? Sí, bueno, en principio creo que se trata de un prurito con respecto a las evaluaciones elaboradas en países extranjeros. Un concepto un poco maltrecho de soberanía en ese sentido, que en la sociedad del conocimiento de hoy no tiene ningún asidero. Venezuela, así como cualquier otro país, debe compararse, ya no con los países del primer mundo, sino compararse por lo menos con los países de la región en materia educativa, porque tenemos que conocer hasta qué punto estamos alejados de lo que es el conocimiento punta en la región. Nuestros estudiantes, si pretendemos que sean unos buenos profesionales, debemos asegurarnos que tengan una buena primaria, una buena secundaria y unos buenos estudios universitarios. Pero si no conocemos los déficits que traen desde la primaria, que se pueden conocer a través de estas pruebas, pues es difícil establecer políticas públicas que puedan impulsar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país porque no conocemos a ciencia cierta la calidad del talento que tenemos para desarrollar esto. Ahora, ¿cuál es la importancia de unirse con un organismo como la UNESCO en esta evaluación educativa? El Ministerio de Educación propiamente no tiene los recursos para realizar estas evaluaciones educativas. ¿Cómo se ha hecho en los últimos años? Los recursos han estado. Recuerda que venimos de un periodo de bonanza económica, en el cual se contaron con los recursos, pero esos fueron los 13 años en los cuales no se impulsó ningún mecanismo de evaluación en el país. Hoy en día, yo creo que el gobierno, ante tanta presión y que es vox populi, que la calidad de nuestros estudiantes cuando llegan a la universidad es cada vez muy baja, eso señala e informa sobre los altos niveles de deserción y abandono en nuestros estudios universitarios. El gobierno se dio cuenta de que llegó el momento de evaluar qué es lo que se está haciendo en las aulas venezolanas, cuáles son esos aprendizajes que nosotros suponemos que deben tener los estudiantes, pero que a ciencia cierta no lo sabemos. Y no nos podemos guiar por las notas, porque esos promedios de notas cada vez son más mentirosos.
¿Por qué son más mentirosos? Porque, por ejemplo, en bachillerato es por todos conocidos que hay un déficit de profesores en materias básicas, matemática, química, física. Los estudiantes se gradúan de bachilleres porque promedian las notas en aquellas asignaturas donde sí tienen profesores y se las asignan en aquellas donde no lo tienen. Se están realizando graduaciones con déficit de materias tan importantes como matemática, física Por y ejemplo, química. entonces esos estudiantes cuando aspiran a ingresar a la universidad, se les dificulta ser exitosos en cualquier mecanismo de ingreso, pero además de eso, cuando logran ingresar, se les dificulta proseguir la carrera. Un estudiante que no ha visto matemáticas, ¿cómo puede estudiar ingeniería? Que no ha visto ¿pero física. qué se está haciendo al respecto? ¿Cómo se está recibiendo estudiantes en las universidades que no tienen una formación básica? Bueno, uno de los mecanismos es el implementado recientemente por la OTSU, en donde se asigna de manera compulsiva a las universidades autónomas, que hasta ahora el 70% de su admisión se había hecho por mecanismos internos, ahora se pretende asignar el 100%, sin evaluaciones previas. Esos estudiantes llegan a la universidad. ¿Cuál va a ser el futuro de esos estudiantes? Las tasas de abandono en la Universidad Central de Venezuela rondan por el 40%. Y en algunas carreras hasta el 60%. Esto tiene que ver con el hecho de que no tienen las competencias para ser exitosos en esa carrera. Repito, si no has visto física no puedes ser ingeniero. Si no has visto química, ¿cómo puedes ser ingeniero químico? No hay manera de hacerlo por más voluntad que se tenga. Por eso es importante esos procesos de evaluación de los aprendizajes a través de sistemas nacionales o internacionales de evaluación, porque allí vamos a saber a ciencia cierta en dónde están fallando nuestros estudiantes y podemos desarrollar entonces políticas públicas para subsanar esos déficits. Y es de Vox Populi que el primer déficit que hay que subsanar es el de la ausencia de profesores en asignaturas clave. Importante, pero vamos a conocer también la opinión de la audiencia. Nuestro equipo de producción salió a las calles y consultó a algunas personas sobre la calidad educativa en nuestro país. Vamos a ver qué nos dijeron. Que funciona es la educación privada, que ya los muchachos salen un poquito mejor preparados, pero la educación pública realmente está por el suelo y los muchachos salen mal preparados. Ahora con este gobierno, si los muchachos salen de quinto año, no ven ni matemática, ni física, ni química, porque no tienen profesores. Hay una escasez de profesores. ¿Y por qué la escasez de profesores? Porque no le pagan bien. Yo acabo de salir de la universidad y me parece que la universidad, la educación como tal en Venezuela ha mejorado muchísimo. Pero de que ha mejorado bastante. Porque anteriormente, me disculpa sin ofensa ninguna, con respeto lo voy a hablar, pero que salga. Porque anteriormente no se les queda nada a los que sean de donde vengan el rango de donde vengan. Antes, por lo menos cuando yo tenía 8, 10, 15 años, no existían bromas de esas que le están dando a los niños. Hoy en día, a pesar de todo, digan lo que digan, respetando y ya repito, ha sido bastante mejor. Bueno, realmente sí he visto que la educación en nuestro país ha mejorado, aunque el gobierno nacional tiene que hacer más esfuerzo para que esa educación para nuestros hijos sea más fortalecida. Pero en líneas generales sí vemos signos positivos en la educación de nuestros hijos, en la educación básica, media y diversificada. Que la educación la tenemos en el hogar y luego la reforzamos en la universidad, en la escuela, en todos los programas educativos que conocemos. Y siempre es aconsejable que los padres sepan que la educación comienza por la casa. Y mientras que tengamos una buena educación, vamos a tener una buena sociedad, un buen país. Opiniones encontradas de nuestros participantes entonces en la audiencia, pero lo que dice la señora es muy valioso. La educación comienza por casa y creo que los valores que puede impartir la familia definitivamente marcan la diferencia en la educación de un joven. Es muy importante la educación de la casa, pero la educación del sistema formal es tan o más importante que ella, porque es a partir del sistema formal cuando vas a tener acceso a los estudios superiores y a la profesionalización. Es así, bueno. Ahora, uno de los invitados dijo algo muy interesante, que los estudiantes están migrando a la educación privada. Eso es cierto. La matrícula desde el año 2004, que fue cuando se ensanchó por efecto de la creación de las misiones, ha ido descendiendo considerablemente hasta el 2013, por ejemplo, ha habido un descenso del 11,7%. Se han perdido
plazas en la educación pública, mientras que la privada ha ido creciendo, de tal manera que esa especie de que en la Cuarta República se estaba privatizando la educación es un poco relativo, porque es precisamente con este gobierno cuando la educación privada ha ido creciendo, y las cifras lo indican. ¿A qué se debe esto y cuáles han sido también los esfuerzos del gobierno nacional de crear nuevos espacios, nuevas escuelas con las distintas misiones y además reforzar, incluso recientemente estábamos hablando precisamente de que el tema está en el tapete porque los esfuerzos del gobierno nacional se han dirigido hacia la educación, el aumento del salario de los profesores. También el 22 de julio pasado aprobó la propuesta de creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Calidad Educativa, nuevamente el tema de la calidad educativa, y además se creó el Consejo Presidencial para la Educación. Entonces la atención ya está fijada en el tema educativo. ¿Cómo se debe proceder desde entonces? Bueno, en primer lugar, recordemos que las misiones fue una creación por una coyuntura y una necesidad electoral. En segundo lugar, la falta de evaluación ha arrojado muchas dudas sobre la calidad de la educación que se imparte en las misiones. Si hay dudas sobre la calidad de la educación que se imparte en el sector oficial, formal, imagínate en las misiones donde no se ha hecho ningún tipo de evaluación, pues siempre quedan dudas sobre la calidad de esos egresados. Y recordemos que mientras en el sector oficial, con todas las deficiencias, en el sector formal, los estudiantes hacen 5 años de bachillerato, en la misión Rivas se hacen 2 años de bachillerato, con los problemas de no tener profesores de química, física, matemática. Es decir, se ciernen sobre esos egresados dudas razonables sobre la calidad de la formación recibida. Y repito, por esos los grandes fracasos en la educación universitaria. Que se tome hoy en día, después de 15 años de esta problemática, algunas decisiones para poder hacer diagnósticos sobre esta calidad me parece muy loable, me parece muy importante. Ojalá no se quede solamente en la creación de grandes comisiones, que como aquel Comando Mayor de la Electricidad, como aquel Comando Mayor de la Salud, se crearon y después no hubo nada, ninguna política efectiva. Ojalá, y auguro por el bien de la educación del país, que estas comisiones efectivamente arrojen resultados. ¿Cuál debe ser el punto más urgente para atender en el tema educativo? ¿Hablamos sobre la formación de profesores? Yo tengo 3 aspectos en los cuales creo que se debe atacar de manera urgente. Primero, la revisión de los currículum. Estamos enseñando lo que se enseñaba hace 40 y 50 años en una sociedad del conocimiento donde la producción a nivel intelectual es vertiginosa. Nuestros muchachos con respecto a los currículos están retrasados por lo menos en 40 años. Segundo lugar, hay que actualizar a los docentes y pagarles bien. Uno de los invitados decía que una de las razones de la baja calidad de la educación es que no hay docentes bien pagados. Un mejor sueldo no hace un buen docente, eso es cierto. Pero si tenemos malos sueldos, los mejores talentos no van a ser profesores, no van a estudiar para ser profesores. Eso es lo primero que hay que tomar en cuenta. Y en tercer lugar, hay que crear escuelas. Las escuelas que hoy existen son las escuelas de la denostada Cuarta República. No ha habido creación de escuelas. Hay que crear infraestructura escolar y hacer mejor mantenimiento a las ya existentes. La población crece y los usuarios del sistema formal deben crecer. Hay que darles cabida a través de nuevos y buenos planteles.